Comentaste el término de mentora en reconexión existencial. Fíjate que estaba pensando en ese término hace poquito y recordando, empezó ese término no como reconexión existencial, antes era orientación existencial, pero dándole una pensada, decía, bueno, pero es que la existencia de uno no se orienta, sino uno se reconecta, ¿no? Es algo a lo que uno vuelve, no es algo que tienes que encontrar en algún lugar o que esté externo, ¿no? Entonces, pues de ahí viene un poquito ese término de mentor en reconexión existencial que viene de pues el encontrar el sentido de mi vida, o sea, desde ahí empezó y ayudar a otros, acompañar a que otros también puedan darle ese sentido a su propia vida. Entonces es un poquito de quién soy. Comenzó desde mi propia desconexión, o sea, desde diferentes momentos de crisis, que bueno, yéndome un poquito a esa historia de mi propia vida, comienza así. Desde muy chiquita, mi mamá decía que yo tenía corazón de pollo, decía en México, ¿no? Que es como decir, es que tú eres muy sensible, ¿no? Con cualquier cosa yo me ponía a llorar o veía personas, por ejemplo, en la calle pidiendo comida, pidiendo dinero y yo me ponía muy mal, o sea, de verdad me pegaba mucho. Entonces, desde muy chiquita me di cuenta de eso, ¿no? De esa, pues de ese corazón de pollo que me inclinaba hacia buscar maneras de ayudar a las personas. Pero bueno, pues como estamos en un mundo capitalista y todas las personas a mi alrededor, de cierta manera, me hacían entender que pues uno no podía vivir de donaciones, ¿no? Uno no podía vivir de ONGs, voluntariados, etcétera. Y ahí fue cuando empecé a buscar otras maneras en las que yo pudiera hacer una forma de vida, el ayudar a las personas. Y en ese proceso, bueno, toma todo un proceso, ¿no? Fue durante toda mi vida, pero hubo un momento en particular cuando creo que estaba viviendo en ese entonces en Canadá y ahí descubrí este concepto llamado empresas, emprendimiento social, ¿no? Que son estas empresas creadas con la intención de solucionar una problemática social o ambiental desde el comienzo, pero que al final son empresas, ¿no? Entonces, pues desde ahí empecé como a explorar todos estos temas de cómo una empresa puede ayudar también a otras personas, pero también generando ingresos, ¿no? No necesariamente siendo una ONG, siendo, haciendo voluntariado. Entonces, esto se llevó a cabo en un proceso en el que al mismo tiempo yo acababa de pasar, por ejemplo, la muerte de mi mamá, ¿no? A mis 16 años, que fue como esa primera gran crisis que me hizo cuestionar muchas cosas y que me hizo también confirmar pues yo estoy aquí por alguna razón, porque digo, no a muchos se los he contado, pero el momento en el que mi mamá falleció fue en un accidente automovilístico y yo iba con ella. Iba de copiloto y a mí no me pasó absolutamente nada y pues ella perdió la vida, ¿no? Y para mí esa, pues fue un gran llamado, ¿no? Una gran señal de que por algo me había quedado y que no quería que fuera en vano. Y ahí fue como comenzó esa búsqueda. Tú en ese momento me imagino que la culpa te invadió también, ¿no? El hecho de que tú fueras la sobreviviente en ese accidente y tu mamá no, me imagino que hay algo de eso que también te perturbó en esa crisis que estás hablando. Claro, claro, total, porque al final yo tenía 16 años. A los 16 años uno apenas se empieza a vivir, ¿no? O sea, yo no tenía pues realmente nada y ella ya tenía una vida. Entonces, claro que venían muchos cuestionamientos de pues por qué yo me quedé y por qué ella se fue. Y sobre todo cuando 2 años después me diagnosticaron un tumor en el ovario derecho. Y bueno, eso ya también te he platicado y lo he contado en varias ocasiones, porque fueron en total alrededor de unos 6 meses en los que mi vida se paró por completo, en los que fue entre la preparatoria y la universidad. Gracias a Dios ya me había graduado de la preparatoria, entonces estaba como en ese inter. Y, y sí, mi vida paró por un momento
Y fue ahí donde me cuestioné muchísimo. Pero entonces, ¿para qué chingados me quedé yo? Sea, ¿para qué me quedé yo? O sea, ¿y para qué se fue ella si yo iba a estar, digo, en ese momento pues no sabía cuánto tiempo iba a estar en cama, cirugía tras cirugía, porque fueron varias cirugías, em, imposibilitada de hacer muchas cosas, de tener esa libertad. Y ahí empecé a cuestionarme eso, empecé a cuestionar para qué me quedé yo, para qué, para qué, para qué, para qué. Y llegué a un punto en el que toqué fondo y, y me di cuenta que, pues, más doloroso que haber perdido a mi mamá, más doloroso era enfrentarme con mi propia muerte. O sea, el decir, ok, perdiste a tu mamá, pero es que tú también te puedes morir. Pero es que para ti también puede ser hasta aquí. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Entonces, eso es algo que, bueno, te lo dije en privado, ahora te lo digo en público, es fabuloso que tú tengas esa madurez, esa sabiduría, porque has aprendido en poco tiempo lo que realmente es cuestionarse para qué chingados, así como dices tú, estamos aquí, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo, porque no muchos se lo cuestionan y yo invito a quien sea que está viendo esto, que también pregúntese, o sea, si me muero mañana, ¿qué pasa? O sea, porque es básicamente la pregunta que se hace. Si me muero mañana, ¿qué pasa? ¿Qué dejé? ¿Qué hice? ¿Qué no sé? ¿Qué le aporté? O sea, gracias, Ana, por compartir eso. Episodio. Pero vivimos un mundo de ruido, de mucho estrés, de donde todos lo queremos con inmediatez. Y yo creo que hay un momento que hay que hacer basta, pausa, hay que slow Sí, down, ¿sí? No sí. sé cómo tú estás viviendo eso con tus clientes, con tu persona, contigo mismo, contigo misma, ¿cómo estás viviendo tú eso? Sí, totalmente. Hay mucha información, hay mucho ruido en estos momentos y de hecho, pues no nos desviamos tanto porque justo con las empresas, además de trabajar todo este tema de liderazgo, de trabajo en equipo, comunicación, también empecé a trabajar el tema del propósito, el cuestionarse desde la empresa para qué existe, cómo es que va a trascender lo que está haciendo la empresa. Y eso tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, del ruido, porque muchas veces una empresa, sobre todo cuando empieza como emprendimiento, ¿no? Desde cero, cuando empieza, pues tal vez comenzó por una razón muy distinta a la que se mantiene hoy. Tal vez comenzó porque la persona fundadora pues necesitaba los ingresos y listo, ¿no? O sea, necesitaba mantenerse y se acabó. Pero hay un propósito, hay un para qué más allá que debe tener esa empresa para mantenerse, para sostenerse y para crecer. Entonces, desde ahí yo comencé a explorar ese tema del para qué, del sentido de la empresa. Bueno, desarrollé toda una metodología que ahora la llamo de Monday Friendly Companies, porque comenzó así, ¿no? O sea, queriendo que las personas dentro de las empresas quieran que sea lunes de nuevo, ¿no? O sea, que realmente estén tan conectadas con el propósito de la empresa, con el para qué la empresa está ahí, existe y debe de seguir existiendo, que quieran volver a lunes, ¿no? Que quieran ir a trabajar. Entonces, así comenzó todo. Dime. Me encanta lo de Monday, no, creo que no lo habíamos hablado, de ¿No? Monday Friendly Company, que cool, porque a mí la gente me dice cosas porque yo llego aquí en la mañana un lunes como si estoy llegando el mismo viernes, ¿sabes? Yo llego con una Ok. sonrisa, hablo, saludo a todo el mundo y la gente es como que, ¿qué chingado es lunes? Ajá, y es una nueva, yo siempre digo, es un lienzo en blanco diferente por una nueva semana, ¿no? O sea, y es un día como cualquier otro, domingo, lunes, sábado, miércoles, lo que sea, ¿no? Y si nosotros nos ponemos el lunes a llegar con cara malhumorada, obviamente llego el viernes y quiero que se acabe la semana, ¿no? En cambio, si llego con buena energía, vas partiendo un día a la vez porque hay días que son, en el mundo laboral hay días que son sumamente fáciles y otros días que son sumamente complejos, o sea, normal, como en Exacto. la vida propia. Y me encanta el concepto, creo que vamos a hacer, creo que vamos a hablar mucho de eso, ese concepto más adelante. Y lo otro que comentabas del propósito, totalmente de acuerdo contigo, y bueno, y tú lo sabes que mi pilar principal también es el propósito, y que las empresas entiendan que el propósito no es uno solo, o sea, el propósito varía. O sea, la idea del fundador, como bien lo decías, tiene una idea hoy, mañana tiene otra, y pasado mañana tiene otra, y vio que el futuro es otra, y así, ¿no? Y es entender eso que todo es una evolución.
no sé cómo lo ves tú también. Sí, 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 o sea, este tema del propósito es bien complejo porque también hay mucha información, ¿no? Hay mucha información sobre eso. Entonces sí me gusta aclarar muy bien, por lo menos yo cómo interpreto el tema del propósito, que es, hablando del tema empresarial, organizacional, diríamos el para qué de la empresa, ¿no? O sea, el para qué existe y para qué debe mantenerse. Para qué se creó, puede ser una razón, y hoy la razón de para qué debe continuar la empresa es otra, pero es trascendental. Normalmente tiene que ver con algo más allá de la empresa, ¿no? O sea, a quienes está impactando. Puede ser internamente a las familias de los colaboradores o a los clientes, a los proveedores, a todos los stakeholders. Entonces, tener bien claro ese para qué se me hace un gran impulso. Y sí, definitivamente, esto puede cambiar. Espero que no de la noche a la mañana, pero sí a través de los años, ¿no? Porque Ujú. también, como cualquier persona, una empresa también evoluciona y también cambia, así como todo el equipo. Entonces, todo el equipo tiene que también estar alineado con el propósito. Si llegan diferentes equipos, pues hay que realinear otra vez con el propósito. A ver, ¿nos sigue conectando esto o ya sería algo más? Probablemente con las generaciones eso también tenga que ver. Y como individuo, eso también así sucede. Uno tiene un propósito el día de hoy, pero eso no significa que de aquí a 10 años eso no vaya a cambiar. Y yo sé que ahorita lo dijiste claramente porque no es una cosa que cambia de la noche a la mañana y otro es que se ha hecho mucho, no sé, ahora sí que marketing, pues tú hablas de propósito, yo hablo de propósito, un gentío habla de propósito, el mismo Simon Sinek, el Encuentra tu porqué y tu cosa, Sí, hablan también de la misma historia. Yo siento que se ha convertido también en ruido porque la gente no entiende sí. de qué va, y tú lo has Ujú, puesto bastante bien. En el mundo empresarial a mí me gusta entenderlo como que el propósito es la visión de tu negocio. O sea, y ujú, yo en mi programa lo digo, tu propósito personal cuando lo traspolas a nivel empresarial, si tú estás emprendiendo, se convierte de cierta forma en la visión de tu negocio. Y es lo que antiguamente conocíamos como, bueno, antiguo no todavía, conocen misión, y después se viene la misión, los objetivos, o sea, todo lo que viene después. Este, porque es la visión que tengo hoy de lo que yo quiero para el negocio. Si yo estoy cambiando la visión todos los días, me voy para la mierda, y disculpen la palabra. ujú, Más si yo tengo una visión y entendí que el mundo cambia y que tengo que actualizarla, o sea, por ejemplo, hace 20 años no hablamos ni de sostenibilidad, ni de igualdad, ni de nada de eso. O sea, hablamos de, bueno, esta gente, esta empresa tiene que hacer más dinero y lo hago por esto. ¿Sí? Ahora ya se ha vuelto más de personas, más del medio ambiente, más de, como tú decías, de aportar algo afuera. Este, y siento que es importante. Y yo no voy a seguir ensalzando lo que está haciendo porque realmente me parece bueno. Simplemente creo que sí es importante educar acerca de esto que justamente nos acaba de decir del propósito, porque yo creo que, así como lo decía ahorita, creo que es un tema más complejo de lo que parece. sí, sí, total. Y si me permites, me gustaría agregar algo más, porque fíjate que ya yéndonos hacia el tema un poquito más individual, ¿no? Personal, este tema de propósito, como dices, puede llegar a hacer mucho ruido e incluso puede hasta abrumar bastante. Em, y me parece importante comentarlo porque se habla mucho del tema y llega a haber una presión incluso de es que tienes que saber tu propósito, ¿no? Es que si no lo sabes, entonces, ¿cómo vas a guiar tu vida? Y, y de hecho, no sé si yo te lo había platicado, no me acuerdo, pero yo incluso cambié el nombre de mi programa por esta razón. Em, Porque antes mi programa se llamaba Descubre tu propósito. Pero si te fijas, o sea, ya está metiendo esta presión de es que tienes que descubrir tu propósito. Ya le ponían descubrir porque no es encuentra, ¿no? Es un poco más de descubrirlo dentro de ti. Pero después lo cambié a autodescúbrete, ¿no? A esta parte de autodescubrimiento y define tu propósito. ¿Por qué? Porque el propósito tú lo defines, lo pones en palabras, tú lo defines. No es algo que llega, que encuentras o no, pero solamente puedes definirlo después de haber pasado o de estar pasando por ese proceso de autodescubrimiento, de conocer.
quién eres tú, qué es lo que te mueve, cuál es esa esencia que te mueve por dentro para entonces poder definir, yo estoy aquí para esto, porque entonces sabes quién eres perfectamente, pero ya lo defines. Yo me recuerdo que una amiga me dijo justamente algo así, ¿no? O sea, estoy abrumada del tema del propósito porque no entiendo ni qué me... Pues yo creo que no tengo un propósito de la vida. Obviamente sí lo tiene, solamente que a veces es muy difícil de digerir el tema, o sea, no es fácil. Y por eso yo creo que a nosotros dos nos cayó el 20 como dicen en México, cuando tuvimos un evento de salud importante, porque es ahí donde tú dices, ajá, te Ajá. reparas y te dices, ok, ¿qué carajo quiero? ¿Qué carajo haces? Porque vamos a estar claros, a nosotros no nos enseñan esto de chicos. Nadie te dice desde que naces, este, empiezas a hablar y te bueno, hija, vamos a ver para qué es tu propósito. Más bien te dicen, bueno, pues tienes que estudiar, tienes que este, graduarte del colegio si quieres ser alguna persona, pero nadie nos explica. Yo ahorita reflexionando, hablando de mi hijo, en mi caso, de mi hijo y mis hijas ahora, yo creo que yo nunca le he tocado este tema a ellos de forma sincera para que ellos realmente empiecen a cuestionar, que ¿para qué quiero? O sea, obviamente mis hijas pequeñas a lo mejor no lo van a entender, mi hijo sí. Este, y es cuestión de que se vayan empapando con eso para que no lleguen a los 45 como yo y digan, bueno, ¿y ahora para qué sirvió mi vida, no? Y que no sigan necesariamente un patrón cultural Sí. este, de hacer las cosas como papá hizo, que era lo que pasaba antes, ¿no? O sea, bueno, yo quiero ser médico porque mi papá es médico, yo quiero ser militar porque mi Ujú. papá es militar, yo quiero Exacto, ser, no sé, astronauta porque, ajá, soy el primero de la familia, ¿sabes? Creo que exacto. hay mucho ahí y de nosotros cómo hacer. O sea, gracias por comentarlo de esta manera porque me has hecho reflexionar bastante. Me imagino que la gente de Sí. aquí también. Espero, espero. Y es que sí, eso es algo bien importante que comentas. Y más que el tema del propósito, creo que como primer paso con las nuevas generaciones y con cualquier adulto, creo que es aprender a conectar con nosotros. Eso es lo que no nos enseñaron. No nos Ujú. enseñaron a nombrar nuestras emociones, a entender en qué somos buenos, que estamos cambiando todo el tiempo y que nos pueden gustar diferentes cosas en diferentes momentos de nuestra vida. Entonces, creo que tiene que ver con esa conexión y por eso hablo de reconexión existencial, ¿no? Porque es reconectar contigo, es conectar, ese es como el primer paso, porque digamos que el tema del propósito para mí viene como consecuencia, viene de manera espontánea cuando tú estás conectada contigo, pero pues eso es todo un misterio y por eso es el proceso que yo trabajo con las personas, para descubrir cómo ellas reconectan con esa esencia y con uno mismo, que hay mil herramientas, ¿no? ¿Y qué logran? O sea, ¿qué te pregunto más allá? Cuando alguien reconecta con su esencia, ¿qué ven al final del túnel? O sea, mejor dicho, que ningún final del túnel nada. En qué personas se convierten después de que pasaron por ese proceso contigo? Ok. Sí, bueno, para empezar, el proceso de autodescubrimiento, como dice por ahí Alex Sousa, que hablamos también de él, es un proceso que empieza pero nunca acaba, ¿no? O sea, es un proceso que pues, continúa durante toda tu vida, pero comienza con reconectar o explorar, regresar a tu historia de vida, a lo que platicamos hace ratito al principio, esos momentos que más te marcaron, esas crisis, esas creencias, esos patrones, incluso todo eso que al final de cuentas, pues nos ha creado un bloqueo o dolores muy fuertes en nuestra vida, que ahora buscamos primero entender para poder reprogramar. Entonces, para empezar, la persona ya está creando diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de vivir, de contarse lo que está viviendo, de esa narrativa interna. Ese es como el primer, eh, la primer lucecita que yo veo en las personas en este proceso, ¿no? No es que me estén pasando cosas distintas, ¿no? No es que ahora ya no tengo problemas, sino que ahora las veo distinto. Ahora lo veo desde un lugar diferente, porque ya trabajé con esas creencias, porque ya trabajé con todo eso que me dolió, me marcó, me bloqueó por tanto tiempo. Entonces, para empezar eso, ¿no? Uno vive
con mucha mayor claridad, mucha mayor conciencia. Y eso también va creando hábitos en el camino, hábitos distintos, hábitos de un amor propio, de un autocuidado. Y aquí yo hablo como de 3 áreas principales, ¿no? En mente, cuerpo y espíritu. Entonces, es una persona que ahora se ama mucho más, que ahora está conectada con ella misma mucho más y que eso se refleja en todo lo que va pasando en su vida, desde relaciones hasta en trabajos, emprendimientos. Al final del programa, obviamente, la idea es que después de que definas tu para qué, tu propósito, pues puedas también definir el cómo lo vas a llevar a cabo. Y eso puede ser a través de tu familia, de tu comunidad o a través de una empresa o a través de tu propio trabajo donde tú ya estás. No sé si logré Me encanta, responder. tanto, totalmente. De hecho después te hablo en privado de algunas cosas que acabas de decir aquí que me Ok. encantaron. Este, y te pregunto una cosita más para reflexionar aquí a la persona que está del otro lado de esta pantalla. ¿Cómo está esa persona antes de ese proceso? Porque está muy bueno reconectar y que encuentres y que te sientas, que estás feliz, que te amas a ti mismo, porque yo creo que ese es el gol, que tú te amas a ti mismo tanto que amar a los demás sea cosa, soplar a hacer botella, ¿no? Porque ese yo creo que es el principal problema de las relaciones de todos, relaciones laborales, pareja, hijos, no sé cuántas, que nos amamos tan poco que obviamente amar a los demás es Ujú, imposible o difícil y se hace cuesta arriba, ¿no? ujú, Este, ujú. pero si te hablo de esta persona antes, ¿cómo está? Justo hoy tuve una reunión con una de mis clientas que eso le preguntaba, ¿no? Bueno, ¿qué has descubierto y cómo eras antes? Estaban confundidas, estaban un poco en modo automático y escarbándole un poquito ahí, me dice, es una desconexión con uno mismo. Uno está, o sea, yo estaba desconectada conmigo mismo, me decía esta chica hoy, por ejemplo. Yo le decía, pero ¿dónde viene esa desconexión? Pues de que no aprendí, o sea, no aprendí a conectar conmigo, no aprendí a cuidarme, no aprendí que yo soy piloto y no copiloto de mi vida. Y ya Uf, sé, boom, ¿no? Sí. Eh, y sobre todo, pues, personas que están o que de repente se pueden sentir como en esa famosa crisis existencial, ¿no? Un poco, y eso puedes llegar en cualquier momento de la vida, no hay edades, ya lo he comprobado, me llegan de cualquier edad, eh, pero en momentos de cambios radicales en su vida y en el que se cuestionan, bueno, ¿y ahora para dónde? ¿Será que esto es todo o será que hay otra manera? wow, o sea, esto del piloto y del copiloto, mis respetos, o sea, o sea, no sé ni cómo digerirlo ahorita, porque es totalmente cierto. Tendemos a ser copilotos de nuestra propia vida y le dejamos la llave, ahora sí, y el mando a otras personas. Personas, porque no puede ser una sola ahí. Como te decía hace un rato, siento que la sabiduría que tienes a tu edad es algo que digno de una persona de 1500 años. Mm. A lo mejor, y me imagino, ahora que lo digo, ahora sí consciente y que yo ya estoy más conectado con esto, e imagino que estamos hablando de almas que tienen muchas más generaciones y por eso te sale tan fácil a ti, ¿no? Hablarnos. Probablemente si hablas con una persona que no tiene un alma tan recorrida, puede ser que sea menos. O sea, aquí no, sin importar la religión que estés o lo que sea, si crees en esto o no, sí, hay gente que siente, uno siente que como que alguien que ya vivió. O sea, Tengo otra teoría de eso de las almas. Y es que, eh, bueno, para empezar, cuando me dicen, ya me han dicho, es que tienes un alma vieja, ¿no? Y uno hasta se lo puede tomar a mal, ay, pero no, sí, entiendo a qué se viejo no, refieren. Es avanzada. eso, es eso, sí. Y pues al final termino agradeciendo, ¿no? Pues gracias. Eh, pero, ¿qué te iba a decir? Ah, en mi teoría es que si te fijas, yo empecé contando de las crisis porque yo siempre digo, pues es que son los madrazos, o sea, no es la madurez, son los madrazos que me hicieron madurar. Em, y que en esas crisis
yo pude haber tomado un camino bien distinto. En esos 6 meses en el que Ujú. estaba yo empotrada en una cama y que no me podía mover, después yo pude haber caído en adicciones, en encerrarme, en bloquearme totalmente al mundo o incluso en hacer lo que muchas veces pensé, que, bueno, no lo pensé, pero de cierta manera, si yo seguía ese hilo, llegaba un punto en el que yo ya no quería vivir. Claro, Entonces, pude haber caído en eso. Pero ¿qué pasó? Y esa es la diferencia que yo veo y que he investigado bastante, que es la diferencia entre crisis y catarsis, ¿no? Porque todos tenemos crisis. En la vida siempre van a haber momentos complicados, siempre van a haber desafíos, es parte de la vida, ¿no? Pero no todo mundo lleva esas crisis a la catarsis. La diferencia entre una crisis y una catarsis es que, bueno, la crisis pues es un momento complicado que te mueve muchas cosas, pero la catarsis es cuando te metes tanto en ese problemón, en ese desafío, que explota algo y te hace transformarte a ti mismo. Pero tuviste que haber atravesado lo que muchos no quieren atravesar. Y eso a mí sí, me tomó 10 años. O sea, ok. desde esa última crisis que yo te dije, y dije, o aquí se me acaba o le voy para adelante. Y ahí fue como comenzó, digamos, mi proceso de autodescubrimiento. Y probé de todo, ¿no? De terapias, numerología, programación neurolingüística, todo lo que te imagines. Ahí comenzó todo. Comenzó, porque yo quería meterme. Y yo me atreví a meterme de cabeza en todo lo que muchas veces no quería reconocer. Que, por ejemplo, lo que te conté de la empresa, que yo empecé a crear como Elevare Consultoría, no quería aceptar que también comenzó no solamente por esta historia bonita que te digo de quería ayudar a mucha gente, sino también porque yo quería ser la cara de una empresa grande, Ujú. reconocida y que creciera internacionalmente. Ese era un poco el ego. Y yo no quería verlo hasta que me atreví a pasar por esa crisis y transformarme. Y hoy por eso, hoy trabajo más en ese individual, con una persona para mí es suficiente, ¿no? Con transformar la vida de una persona ya es suficiente y yo no tengo que estar en 50 países, ni tengo que tener una empresa gigante con un equipo enorme como antes lo quería. Entonces, esa para mí también es una diferencia, porque a lo que quiero llegar es que no necesitas, tú que nos estás viendo, no necesitas tener 1000 vidas o una alma vieja, sino simplemente atreverte a llevar la crisis a la catarsis, a atravesar por todo lo que muchas veces ni siquiera sabes que hay dentro de, pero que eso es lo que te va a hacer transformarte y ver esa versión de ti que ni siquiera imaginas. Vas a seguir con tu sabiduría y me lo estás diciendo aquí cuando ya tenemos un rato avanzado. Este, y estoy completamente de acuerdo contigo, son los madrazos lo que te hacen crecer. Y lo bonito de entender que los madrazos son madrazos bonitos. Y tú dijiste ahorita, tú tenías dos caminos, porque al final el tema de ser el piloto y no el copiloto es entender que tú tomas tus propias decisiones y tu vida es responsabilidad de lo que tú haces o deshaces, no de alguien más. Porque hay gente que dice, bueno, es que por culpa tuya dice, no, por culpa tuya no. La persona puso un ruido en ti, tú decidiste escucharlo y ¿cómo se? Decidiste en función de eso. Gracias por compartirnos eso. Ana, ¿algún comentario final de toda esta magistral explicación que nos ha dado aquí para mi audiencia? Bueno, podría ser una recomendación Ok. em, que hace poquito compartí también en alguna publicación sobre una TED Talk que me llegó justo en ese momento de crisis en el que yo tenía esa elección, ¿no? De irme por este camino o por este otro. Em, y se llama Dulces son los frutos de la adversidad, de Carla Souza. Es una actriz mexicana, pero también muy sabia, La que, conozco. ajá, sí, muchos la conocen, es muy, muy buena.
Y ella habla de eso, de los frutos que te puede dar la adversidad. Todos esos madrazos, esas crisis, esos desafíos, si tú logras verles el ¿para qué viví esto? ¿Cómo lo puedo transformar? O cómo, y hay diferentes maneras, ¿no? Desde cómo puedo prevenir que otras personas vivan eso que yo viví. O cómo puedo hacer que este sufrimiento que yo viví, valga la pena y que ayude a otras personas, etcétera. No, hay muchas maneras, pero el confiar en que en algún momento tú vas a ver el para qué de esa adversidad, eso cambia todo, porque como dijimos, las crisis no se acaban, solo continúan. Excelente. Ana, muchísimas gracias por haber dado esa recomendación, tanta sabiduría y bueno, gracias a ustedes por haber estado hasta aquí y por escucharnos. Seguiremos hablando al respecto, porque creo que merece una parte 2. Así que bueno, gra- gracias a todos por estar Sí. aquí. Esto fue De Cero a Héroe. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.